nunca fue tan fácil acceder a un nivel que hoy es de posgrado, ni siquiera es de grado, con respecto a lo que podemos hacer para mantenernos más sanos. El progreso, el futuro en términos de lo que nosotros podemos hacer desde un punto de vista científico y de salud es muy positivo y es una de las razones, si querés, por las que yo me enfoqué tanto en longevidad, que es no tenemos idea de cuál es la expectativa o la calidad de vida que podemos tener desde el punto de vista de techo o de límite. ¿Por qué no tratar de cuidarnos para ver y poder explorar ese futuro, que es positivo desde un punto de vista de calidad de vida y desde un punto de vista de salud? Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, espero que estén excelentes. Les habla Edgardo Fogel y estamos aquí iniciando un nuevo Conversando en Positivo en MCA Canal. Como siempre, les deseo que estén muy, muy, muy bien en estos tiempos de tanta transformación, con mucha intensidad y tantas cosas que están pasando en cada uno de nosotros. Hoy, sin duda, un gran programa con un invitado muy especial. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, que nos va a entregar muchísima información de sabiduría para estos tiempos tan necesarios. Ustedes ya lo están viendo, él es el doctor Sebastián La Rosa, médico y profesor en medicina desde los 23 años. Estudió medicina convencional en la Universidad de El Salvador y terapias alternativas como homeopatía y también medicina china. Esta búsqueda lo llevó a estudiar con maestros en distintas partes del mundo, desde Tailandia hasta Filipinas, Bali. Se decepcionó también con la efectividad en los tratamientos convencionales, buscó alternativas terapéuticas que fueran efectivas y no dañinas para el paciente. Yo diría que Sebastián, doctor La Rosa, un gran investigador, creyó que la nutrición ocupaba un rol central en el correcto funcionamiento del organismo. La falta también de resultados de muchas terapias alternativas y la falta de un abordaje integrativo e individualización de la medicina convencional lo llevó a aplicar una medicina que une lo mejor de los dos mundos. Él plantea que su objetivo es hacer reducción de daños en muchos temas para que quien me vea busque una vida lo más saludable posible. Bueno, él es un reconocido creador de contenido educativo sobre salud con una audiencia sobre 6 millones de suscriptores y de 150 millones de visitas anuales en su material en YouTube. A tamaña cantidad también de incondicionales siguen atentos de sus mensajes enfocados al bienestar. 1,5 millones de seguidores en Instagram y Facebook. Vayan la cantidad de personas, ¿no?, que lo siguen. Su búsqueda hoy se centra en difundir herramientas que permitan mejorar nuestra calidad y expectativa de vida. Hoy Sebastián pone su conocimiento al alcance de todos de manera gratuita como presentador del Doctor La Rosa. Es uno de los canales, yo diría, más populares que hay en YouTube sobre temas relacionados con bienestar, salud y medicina. Así que para mí un gran honor y una gran alegría, Sebastián, doctor La Rosa, de tener en MCA Canal contigo. Así que muy, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Edgardo, por tremenda presentación también y por la invitación al festival y todo. Yo creo que hay algo muy interesante, que es que siempre es una oportunidad para difundir, para llevar más conocimiento, para hacer que la gente viva mejor, para que todos podamos aplicar las recomendaciones que básicamente van a mejorar nuestra calidad de vida. Es una buena oportunidad y es interesante tenerla y siempre viene bien. Así que gracias por la invitación. Sí, no, muchas gracias a ti, felicitaciones desde ya por todo lo que estás realizando. He visto muchos tus programas, veo los comentarios también de las personas y cómo agradecen en realidad eh, todo el aporte que tú vas haciendo con mucha información de sabiduría. Yo partiría un poco cómo te puedes definir hoy, cuáles son tus características que plantean que tengas más de 7 millones de seguidores, que no es algo tan habitual, ¿no? Mira, yo creo que hay algo muy interesante en la historia de cómo empecé, Edgardo, que tiene un poco que ver con la ética y con la búsqueda que cada uno hace para encontrar un camino, para ir tratando de navegar la incertidumbre que vos contabas antes, que todos tenemos y que todos estamos viviendo. Yo empiezo haciendo contenido o hablando en realidad en radio y me encuentro con que existían sponsor de marcas no saludables, con que existían promotores de contenido o publicidades en el medio. Entonces yo estaba hablando de alimentación
y el sponsor era una marca de azúcar. Había unas inconsistencias ahí que me llevaron a decir, bueno, por ahí existe la posibilidad de crear un contenido donde esas limitaciones no existan. Nunca me imaginé que iban a tener los números que hoy existen. Súper, súper agradecido y todavía no puedo entender que sea real, pero más que nada me parece que es una oportunidad y es una responsabilidad en este caso a tratar de brindar el mejor contenido posible, a tratar de hacer la investigación lo más exhaustiva posible y lo más objetiva posible, que es un gran parámetro que me ha definido y por eso ha hecho que yo vaya cambiando la línea a lo largo del tiempo. Yo empiezo estudiando medicina normal, clásica, luego termino haciendo medicinas alternativas. Ninguna de las dos, como vos contabas, me terminaba de brindar los resultados que yo estaba buscando y me encuentro siguiendo una línea un poco intermedia. Entonces, eso es un poco el camino que me ha definido a mí o que ha definido al menos mi recorrido en términos de investigación, en términos de viajes, en términos de experiencia, en términos de qué es lo que yo le quiero llevar al público y en términos también de lo que recomiendo y aplico hoy en mi vida cotidiana. Te diría que es el camino del medio. ¿Y desde pequeño tenías ya inquietudes respecto a la medicina, a la salud, a querer ver mejor a las personas? Yo creo que sí, yo nací en una casa que seguía un tipo de alimentación que en esa época era bastante conocida en los ochentas, que era la macrobiótica, no sé si te suena. Sí. Eh, y había cosas o había algunos aspectos del interés del cuerpo humano, de la ciencia, de la biología, que no me cerraban con respecto a algunas decisiones de mis padres, ni de otras personas tampoco que seguían otros consejos por ahí, incluso peores de producto hiperindustrializado. Y realmente comencé, como todos comenzamos, preguntando qué nos sucede a nosotros en nuestro propio organismo, por qué nos suceden las cosas que nos suceden. Creo que todos tenemos ese punto de partida y es importante para la gente que sepa que no tiene que estar frustrada, que todos estamos en un punto que podemos mejorar, que nos gustaría tener resultados diferentes, en el que vamos paso a paso y no tenemos que compararnos con los demás, sino con nosotros mismos. Y ese fue un gran aprendizaje que me llevó a lo largo del tiempo a empezar a buscar nueva evidencia, a empezar a buscar nuevas herramientas que me pudiesen brindar mejores resultados, te diría sinceramente, y es una inquietud que existe desde que tengo memoria, básicamente, que existe desde por lo menos antes de la adolescencia, seguro, y que me ha llevado a ir cambiando mi posición. Creo que el aspecto más interesante que he aprendido, Edgardo, y que le recomiendo a todo el mundo que tenga, es que frente a la aparición de nueva información, frente a la aparición de nueva evidencia, de nuevas herramientas, seamos lo suficientemente flexibles como para poder decir que no hace falta estar instalados en una identidad y poder tomar lo mejor de lo que va apareciendo e ir evolucionando. ¿Tú naciste en El Salvador? No, no, yo nací en Buenos Aires, pero la universidad se llama Universidad de El Salvador, por eso la Ah, universidad. perfecto. Y desde chico has sido tan buen comunicador también porque esos 7 millones de seguidores también tienen que ver con tu forma de comunicar, ¿no? Bueno, yo fui durante mucho tiempo primero ayudante, después jefe de trabajos prácticos y luego profesor de anatomía en la universidad. Eso fue un poco lo que me dio, si querés, la experiencia en términos comunicacionales como para sentarme adelante de un grupo de gente y decir, bueno, vamos a ver desde la anatomía normal del corazón hasta problemas de los mecanismos de longevidad que hoy naturalmente atravesamos todos. ¿Cómo estás viendo como el inicio que yo hice? Este canal hablamos mucho de lo que está sucediendo hoy día en la sociedad, el proceso de transformación, las distopías que uno está viendo en todo el mundo. ¿Cómo lo ves tú con toda esta visión de la medicina, la salud, el bienestar, etcétera? Mira, uno tiene dos visiones, dos partes de la mente que pelean constantemente por la prioridad y el territorio de nuestro cerebro y de nuestros pensamientos. Un aspecto más negativo al que todos estamos sujetos, que tiene que ver con realidades, que tiene que ver con situaciones que están fuera de nuestro control. Pero hay algo que yo quiero resaltarle, sobre todo a la gente, para estos momentos de incertidumbre, para estos momentos de malestar, para cuando uno empieza también a aprender más información que pareciera tener un impacto sobre nuestra calidad de vida y pareciéramos decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Te traigo, Edgardo, si querés el ejemplo, que un poco
rescata esto que vos estás mencionando con respecto a distopía, pero desde un punto de vista de la salud, que es la aparición y el descubrimiento del impacto que tienen en nuestro cuerpo los microplásticos y cómo se van acumulando y cómo pareciese, si querés, de alguna manera imposible subsanar o reparar estos mecanismos. Bueno, yo quiero traer el efecto opuesto, quiero traer el efecto de calma para la gente que está viendo este contenido, para la gente que vaya al festival, para la gente que esté en el taller y todo, que tiene que ver con el siguiente concepto, que es muchos problemas tienen soluciones de las cuales todavía no somos conscientes y que son soluciones mucho más importantes y simples de implementar. Y el ejemplo clásico de esto es lo que pasaba en Nueva York con respecto a la acumulación de la bosta de caballo a principios del siglo pasado, donde parecía un problema irresolvible, parecía un problema que iba a ser nefasto desde un punto de vista de las pestes, desde un punto de vista de la contaminación, desde un punto de vista de muchos factores, apareció por un avance tecnológico el uso del automóvil y el problema desapareció por completo. Entonces, ¿qué quiero traerle a la gente con esta metáfora, con este ejemplo comparativo histórico? Que existen soluciones desde un punto de vista tecnológico de las cuales por ahí todavía no somos conscientes, que nosotros podemos implementar probablemente en breve y que puedan compensar muchos de los daños que hoy estamos haciendo y que parecen no tener solución. Entonces, es un mensaje esperanzador desde un punto de vista del progreso tecnológico, por un lado, por otro lado, desde el punto de vista de la información que tenemos con respecto a salud. Yo tomo mi propio ejemplo, si querés, con esto, Edgardo, que es, nunca fue tan fácil acceder a un nivel que hoy es de posgrado, ni siquiera es de grado, con respecto a lo que podemos hacer para mantenernos más sanos. Nunca fue tan fácil porque hoy tenemos un nivel de democratización de la información brutal, donde quien quiera aplicar las cosas y tiene la disposición, la energía, la disciplina para poder aplicarlas, las puede aplicar hoy para estar más sano. Y la información que vamos acumulando, la vamos acumulando a una velocidad logarítmica, ya ni siquiera lineal, con lo cual el progreso, el futuro en términos de lo que nosotros podemos hacer desde un punto de vista científico y de salud es muy positivo y es una de las razones, si querés, por las que yo me enfoqué tanto en longevidad, que es no tenemos idea de cuál es la expectativa o la calidad de vida que podemos tener desde el punto de vista de techo o de límite. ¿Por qué no tratar de cuidarnos para ver y poder explorar ese futuro, que es positivo desde un punto de vista de calidad de vida y desde un punto de vista de salud? ¿Cuáles son los problemas más profundos que tú ves a nivel más global en el campo de la salud? Mira, hay un problema brutal del cual no se habla porque es tabú, Edgardo, sinceramente, que es el problema de la infertilidad. Es un problema que va mucho más allá desde un punto de vista de lo que amenaza para nosotros como especie, si querés, y como transformación, va mucho más allá del impacto que tiene hoy en el corto plazo la salud mental, que también es un problema y que también es una crisis, más allá de lo que tiene que ver con el impacto metabólico y el sobrepeso, que también son... Esos son problemas actuales, son problemas que hoy comprendemos. Hoy sabemos que hay más gente con sobrepeso en el mundo que personas con bajo peso en el mundo. Es algo positivo desde el punto de vista de la distribución de los alimentos, pero es algo negativo desde el punto de vista de salud y de expectativa de vida y de muchos otros impactos a nivel biológico y a nivel de cómo vamos a vivir esos años que estamos efectivamente vivos. El otro aspecto de salud mental, también somos conscientes, nos hemos terminado de concientizar después de la pandemia, cuando mucha gente se dio cuenta de cómo empeoró su salud mental. No hace falta haber hecho una depresión, podemos simplemente haber agravado nuestro estado de ánimo promedio o agravado nuestro optimismo, nuestra posición en la vida, las razones por las cuales nos esforzamos en el día a día. Con esos dos mecanismos es muy claro para todo el mundo que han empeorado y que representan una amenaza, pero hay otro problema desde el punto de vista de lo que tiene que ver con nuestra, por un lado, expectativa de vida, por otro lado, salud a largo plazo, que tiene que ver con la fertilidad y que es un poco un parámetro de qué está sucediendo en nuestro organismo. Vos sabés que tenemos hijos cada vez más tarde, retrasamos nuestra edad media de tener hijos un año por cada década que pasa. Eso significa que hace 50 años las personas tienen hijos en promedio a nivel mundial, 5 años antes, y esto va impactando sobre nosotros como especie, no solamente sobre nosotros como individuos y como nuestra propia salud, por todos los mecanismos de envejecimiento que tienen que ver con nuestra salud genética, nuestra salud epigenética, todas estas cosas van empeorando a medida que envejecemos,
vamos teniendo más daño y vamos impactando negativamente en las generaciones posteriores en la calidad de vida y la calidad de salud que ellas pueden tener. Con lo cual es un impacto del cual hoy se habla poco porque es tabú, pero vamos a empezar a ver con más frecuencia en los próximos años. Ojalá lo podamos resolver. ¿De acuerdo? Ahora tú planteas que divulgar contenido de salud en las redes sociales es otra forma de contribuir a la medicina preventiva. Entonces tú planteas que haces medicina preventiva justamente conocida como funcional. Se trata de optimizar la salud en buscar que la gente no se enferme y que necesita nuestro organismo para estar bien, que la información sea gratuita en ese sentido es muy importante. ¿Qué significa eso en el fondo? Mira, nosotros tuvimos una decisión que hacer ética con el equipo, Edgardo, para darte una idea y para darle un parámetro también a la gente de cómo pienso yo, cómo piensa el equipo, que tiene que ver un poco con decidir si uno cuando construye una audiencia, cuando se encuentra con 6 millones de personas que lo siguen y cuando se encuentra con todo este tipo de situaciones, decidir si existe algún tipo de limitante en términos del contenido que da y de alguna manera monetiza eso, sostiene eso como un negocio o si simplemente lo pone como un faro de información para que el que quiere y lo puede llevar a la práctica, lo pueda llevar a la práctica. Yo creo sinceramente que la información debería ser gratuita, que quien no tiene los recursos para pagar esa información pueda acceder de manera gratuita y sí que exista un costo para ayudar a alguien en la implementación, en hacerle más fácil poder aplicar esa información. Es un poco lo que hacemos con el equipo donde desarrollamos inteligencia artificial que te ayuda a sostenerlo, donde pensamos en sistemas de construcciones de hábitos que te permitan ir haciendo las cosas que uno necesita hacer, porque obviamente son difíciles, pero sí creo que la información debería ser gratuita. Y como vos decís, este tema de la medicina preventiva es muy importante por una cosa anecdótica que yo aprendí cursando salud pública en Argentina, que es una materia común de la universidad donde uno entiende el impacto que tiene la prevención desde un punto de vista de salud. El impacto que tiene, por ejemplo, en una epidemia de dengue que hubo en Argentina hace relativamente poco tiempo porque no se hizo la prevención adecuada, desde el impacto, si querés, que tiene en ciertas enfermedades metabólicas, ciertas enfermedades crónicas, que terminan impactando en el gasto que tiene el país en salud, en el gasto que tiene una persona, en la calidad de vida que tiene. Y una de las frases que quedó para siempre en mi mente fue el hecho de que hacer prevención de diabetes tipo 2, de la diabetes que todos podemos tener cuando vamos envejeciendo y comemos mal, es 800 veces más barato en términos económicos que hacer prevención secundaria, que hacer tratamiento y evitar que la persona agrave. Eso es en términos de costos. 800 veces más barato significa un ahorro de costos para mí como persona, significa un ahorro de costos para un gobierno que brinda salud pública y desde un punto de vista práctico, hacer ese tipo de prevención, a mi modo de ver hoy, dentro de las posibilidades que yo tenga como ser humano, es casi una obligación, porque yo puedo hacerlo para ganar salud en mi propia vida y puedo hacerlo para hacer un ahorro de costos, no solamente para mi país o para mi seguro, para quien sea, sino para mí y para mi propio bolsillo. Entonces, tiene sentido por todos lados y tiene sentido que sea gratuita esa prevención, para que todo el mundo la pueda aplicar porque realmente ganamos todos. Es un concepto, si toda la sociedad está más sana, realmente todos ganamos. De todas maneras, de hecho tú planteas la medicina preventiva es la que te va a dar calidad de vida. Como ya sabemos, una persona sana tiene 1000 deseos, pero una enfermedad tiene solo uno. La prevención Bien. funciona y debería ser aplicada, pero requiere que cada uno se haga responsable de su propio bienestar. Planteaste dos cosas maravillosas, Ricardo. La primera es entender que efectivamente quien está enfermo tiene un solo deseo, que es solucionar ese problema de salud, o tiene un deseo principal, si querés, que es solucionar ese problema de salud. Y el segundo concepto tiene que ver con el hecho de cómo es nuestra propia responsabilidad, que para muchas personas es difícil de comprender. Nosotros somos los responsables de estar sanos y de generar esa prevención porque somos nosotros los que más ganamos por cualquier otra opción, por cualquier lado, digamos. Y la medicina funcional como concepto, y hoy te diría que yo he evolucionado mucho más, ya no a la medicina funcional, sino al concepto de longevidad que va más allá de la medicina funcional, tiene que ver un poco con qué necesita nuestro organismo para funcionar correctamente y con cómo podemos evitar el deterioro o por lo menos prevenir todo lo posible el deterioro de nuestro organismo. Porque hay algo que es muy, muy claro de entender en términos de qué impacto tiene la longevidad para nuestra calidad de vida, para todo el mundo, aunque no sepas nada de medicina, que es, Eduardo, que
A nivel mundial, la expectativa de vida hoy es de 73,2 años. Esto depende del país, depende de si sos hombres o Wow. sos mujer. En general, la mujer vive más que el hombre, pero a nivel mundial es 73,2. En algunos países de Latinoamérica es un poco más alta. ¿Por qué importa esto? Porque la expectativa de vida es una cosa, cuántos años yo puedo en promedio llegar a vivir, y otra cosa completamente diferente es la expectativa de salud. ¿Cuántos Mm. años de los que yo estoy vivo voy a estar sano? Que normalmente esto depende del país, son entre 9 y 11 años menos. En general, en la mayoría de América Latina es 11 años menos que la expectativa de vida. Esto significa, Edgardo, que 11 años de mi vida yo los voy a pasar con enfermedades crónicas que deterioran mucho mi calidad de vida, que me hacen tener dolor, que me hacen tener sufrimiento, que me hacen tener malestar emocional, que hacen deterioro de mi salud mental, de mis capacidades cognitivas, de mi capacidad para trabajar y para ser productivo, de muchos aspectos más que realmente desde el punto de vista de la longevidad se pueden englobar, se pueden tratar y se pueden prever. Y el consejo más importante, Eduardo, sinceramente, es que longevidad, y esto yo lo veo mucho en charlas y en conferencias cuando la gente pregunta, longevidad no se trata solamente de yo decir, bueno, quiero vivir 100 años, quiero vivir 110 años, quiero vivir 105 años. Se trata de cómo podemos posponer la aparición de enfermedades crónicas lo máximo posible, para que los años que yo esté vivo sano. Ese es el objetivo puntual de la longevidad, realmente. Sí, y hay un problema de costo también, ¿no? Porque hay estadísticas que la cantidad de ahorro que uno tiene se lo lleva gran parte al final de los años por el problema de salud. 100%, o esto obviamente depende del país en el que estamos. Hay países que lo manejan mucho peor que otros países, pero lo interesante de esto, Edgardo, es que realmente si nosotros hacemos prevención, el ahorro de costos, como te decía antes, es brutal para nosotros, para el resto, pero no se trata solamente de un punto de vista de calidad de vida o de ahorro de dinero porque no tengo que hacer un tratamiento por una enfermedad, sino que se trata de poder comprar el valor o lo que tenemos más caro y más irreplicable, que es el tiempo. Cuando nos dedicamos a la longevidad, estamos comprando tiempo, estamos comprando años de vida si vivimos más, y si no vivimos más, por lo menos estamos comprando años sanos, donde vamos a tener más tiempo, más horas, más minutos, viviendo sano y con buena calidad de vida, con buen nivel de energía, con ganas de hacer cosas. Cierto, cierto. Bueno, otro tema que está relacionado con lo que tú haces, que son las redes cada vez evolucionan más rápido, estamos todos metidos en las redes. Tú hablas que el uso de las redes puede traer desensibilización, que es la consecuencia del 100%. exceso de cualquier estímulo a lo largo del tiempo, y si se utilizan de manera exagerada, agravan nuestro estado de ánimo. ¿Qué nos puede decir respecto al tema de las redes y que hoy día, por lo menos acá en Chile, se discute mucho el uso de las redes en los colegios, por ejemplo, si es bueno o malo en los niños, etcétera? Efectivamente es malo en los niños, efectivamente no hay ninguna duda. No hay ninguna duda desde un punto de vista del desarrollo cerebral, que es un aspecto que también es muy importante. Sobre todo hay que recordar que los niños están todavía desarrollando su sistema nervioso, entonces tener este exceso de estímulos durante su fase de desarrollo es mucho más peligroso que tenerlos nosotros que ya somos adultos, que ya tenemos nuestro sistema nervioso maduro y que, si bien no deberíamos, podemos manejarlo mejor. Esto de la desensibilización que vos contás es algo muy, muy importante porque es algo que todos alguna vez experimentamos. Todos alguna vez experimentamos entrar en un loop y mirar nuestro teléfono, nuestras redes sociales o lo que fuere por un tiempo indeterminado. El aparato que tenemos en la mano nos robó tiempo y no sabemos cómo sucedió. Eso está diseñado para que sea así intencionalmente. Por otro lado, existe todo lo que tiene que ver con la propia responsabilidad de los creadores de contenido, de las plataformas de contenido, porque entendemos que naturalmente hay una competencia infinita que nadie puede, o pareciese que nadie puede evitar. Y eso significa que empezamos a valorar más la hiperestimulación, porque estamos acostumbrados a esa hiperestimulación, y ya nadie puede tolerar, por ejemplo, ver un contenido gratuito de 2 horas, aunque te esté tratando de solucionar un problema de la vida que vos tenés en la vida cotidiana, calidad de sueño, por ejemplo. Entonces entendemos que eso ya no es algo que sea viable para la gente por cómo ha ido evolucionando nuestra capacidad de atención. Han ido evolucionando positivamente algunas cualidades con respecto a las redes sociales, no todo es malo, pero han ido involucionando algunos aspectos relacionados con nuestra capacidad de memoria y con nuestra capacidad de atención y sobre todo con nuestra tolerancia a la frustración,
que es un concepto que es fácil de entender, es muy fácil de entender, por ejemplo, en la crianza de niños, en el entrenamiento canino, en varios aspectos donde tomamos a un ser vivo desde pequeño. Entendemos que la tolerancia a la frustración es uno de los elementos más importantes que los griegos ya reconocían como un elemento crucial en el punto de vista de la diferenciación entre el ser humano y otros, por ejemplo, otros animales. Esa tolerancia a la frustración se va perdiendo a medida que nuestra capacidad de atención va disminuyendo, porque nos vamos acostumbrando a cierto nivel de estímulos, y esto de que vos decías de la desensibilización es importante por eso. Recibimos una cantidad de estímulos donde luego el estímulo normal de la vida cotidiana nos es insuficiente para mantenernos satisfechos. Entonces nos lleva, por un lado, a una incapacidad a nivel de ciertas habilidades cognitivas, como la atención, como prestar atención, pero por el otro lado nos brinda insatisfacción con los estímulos normales. Y esto es central, ¿por qué? Porque si nosotros evolucionamos adaptados a no poder tolerar un nivel de estimulación normal, la vida cotidiana va a ser insatisfactoria y vamos a tener más problemas de salud mental. Eso es muy claro y es una de las razones por las cuales se trata de prohibir el uso de pantallas a niños menores de 2 años. Es particularmente perjudicial en niños menores de 2 años el uso de pantallas. Aquí no estamos discutiendo el tema de si es un tipo de video o de dibujos animados u otro tipo de video. Siempre es negativo el uso de pantallas a ese nivel, a esa edad. Y después progresivamente se empieza a hacer cada vez más tolerable, entre comillas, pero hoy en muchos países se está prohibiendo el uso de redes para menores de 16 años, se está debatiendo por lo menos la prohibición para menores de 16 años, porque representa un peligro muy importante para nuestra salud mental en momentos donde estamos construyendo nuestra propia identidad, como en la Mm. adolescencia. Entonces tiene un impacto mucho más grave en los niveles de dopamina, en los niveles de serotonina, en las redes neuronales que nosotros vamos construyendo, en cómo se construye la autoestima en una persona cuando crece con Instagram y basa su autoestima en base a la cantidad de me gustas que recibió la foto. Son todos elementos muy peligrosos desde un punto de vista de nuestra salud mental a largo plazo y que nos muestran la disociación, Edgardo, porque hay algo maravilloso de esto, que es por ahí alguien está acostumbrado a que tiene 300 contactos en su red social, vamos a poner Instagram como ejemplo, alguien adolescente, y recibe 30 me gustas, que no son lo normal, por ahí en la foto normal recibe 50 y se pone triste, pero si cualquiera de nosotros recibiese 30 cumplidos en la vida real, en su día, en la vida cotidiana, sería un día maravilloso. Yo en mi vida cotidiana no recibo ningún cumplido, así que me imagino que quien recibe 30 debe estar por las nubes, y eso nos muestra nuestra disociación. Eso nos da un claro ejemplo de nuestra disociación de la realidad. O sea, claramente estamos viviendo muy desconectados de lo que somos esencialmente, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cuál es tu visión en ese sentido de vida? Eh, ¿Cómo vivir en forma más real, más plena? ¿Es necesario tener un propósito, por ejemplo? ¿Tú vives con un propósito? ¿Cómo observas esta parte de la vida? Yo creo que el propósito es cambiante a lo largo del tiempo y creo que a veces la gente confunde la idea del propósito como si fuese algo magnánimo, como si fuese algo gigantesco. Y el propósito puede ser cuidar mi jardín porque me gustan las plantas, ¿no? No hace falta que sea algo hipercomplejo. Creo que hay un efecto muy importante del propósito que es que nos ayuda a entender por qué nos estamos esforzando, por qué hacemos lo que hacemos desde un punto de vista de longevidad, desde un punto de vista de salud, por qué aprendemos un idioma, por qué nos hacemos un esfuerzo por alguien que queremos. Entonces, no es necesario que el propósito sea algo gigantesco. El propósito sí nos ayuda, está claro que nos ayuda, está claro que impacta positivamente y está claro que nos ayuda a transformar algo que todos hemos experimentado, que es, no sé, mucho más fácil cuidar y hacer el esfuerzo desde un punto de vista de salud a alguien que queremos que a nosotros mismos. Esa diferenciación, si tenés hijos, si tenés mascota o cualquiera de estos parámetros, es mucho más probable que vos no te olvides de darle a ellos lo que necesitan y que pospongas lo que vos mismo necesitas. Esos parámetros, si podemos tener un propósito, nos ayudan a aplicar esas mismas reglas en nosotros mismos, a cuidarnos como si fuésemos nuestra mascota, como si fuésemos nuestro hijo. Eso es algo que tiene un impacto muy importante a nivel de salud para conectarnos con nosotros mismos y para entender qué es lo realmente relevante. Yo creo que el mejor consejo que puedo darle a la gente, que no es fácil de aplicar, pero sigue siendo el mejor consejo que puedo darles, es estar atentos a lo que nos pasa y a lo que nos hace felices y a lo que nos pone bien a largo plazo sobre todo, ¿no? No a la satisfacción cortoplacista de
vi contenido online, vi una serie de Netflix, comí algo que me gusta, sino la satisfacción a largo plazo que no deja de ser, a mi modo de ver, Edgardo, un parámetro, una aguja, una brújula, si querés, que nos ayuda a ir encaminándonos hacia donde nosotros consideramos que tenemos que ir. Eso requiere un esfuerzo, pero nos brinda un nivel de satisfacción a largo plazo que muchas veces es irreemplazable y que no es necesario pensar en un super criterio de quiero salvar al mundo para tener un propósito. Podemos elegir algo muy pequeño y algo que nos haga feliz a largo plazo y que nos deje satisfechos. Y esta disociación que tenemos en redes sociales, sobre todo, con donde la comparación y la competencia es mundial, hace que eso sea muy difícil, porque hace que perdamos el parámetro. Antes, y yo tomo un ejemplo siempre del medioevo, cuando vos eras el herrero en una ciudad, probablemente eras el único herrero o había tres o cuatro herreros y vos te podías sentir orgulloso de que eras uno de los mejores herreros de la ciudad y no tenías que competir contra los cientos de miles de personas que se dedicaban a la herrería a nivel mundial. Hoy en día por ahí te dedicas a hacer eso, tienes una cuenta de redes sociales y te das cuenta de que existen otros que están haciendo mejor el contenido que vos y en vez de sentirte orgulloso de tu trabajo te impacta negativamente a nivel de autoestima. ¿Por qué importa esto para salud? Porque hace que yo me cuide menos, hace que yo sienta que valga menos como para dedicarme a cuidarme a mí mismo. En ese sentido, Sebastián, el rol también del desarrollo de conciencia, de la espiritualidad, tal como una la quiera ver, el contacto con la naturaleza, ¿es importante en el desarrollo de la salud y de la longevidad? Súper importante, yo te diría que, tomando mi experiencia personal, si querés, como ejemplo, mucho proceso de salud emocional que yo pude construir en base a mi propia búsqueda y que fue necesario para poder sostener todos los esfuerzos que yo hoy hago naturalmente, lo construí en base a ese camino o a ese recorrido del cual pocas veces se habla. Y muchas veces uno no es consciente de que es más fácil tener la disciplina para hacer todo lo que tenemos que hacer a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, a nivel de lo que fuere, si no nos odiamos a nosotros mismos, si reparamos nuestros traumas y nuestras dificultades. Y muchas veces uno cuenta, en mi caso, por lo menos por mi búsqueda interna, cuento con una ventaja que es que me dediqué a mis 20 a viajar por Asia, a meditar dentro de cuevas en Bali, en Tailandia, en la oscuridad por semanas. Son todas prácticas de introspección que son dolorosas, la gente en general las mistifica como algo maravilloso y son súper dolorosas. Uno sale enfermo, sale triste, sale como cualquier trabajo realmente profundo de búsqueda, sale insatisfecho, pero también se enfrenta a su propia realidad y es desde ahí desde donde nosotros podemos construir algo que nos permita sostener en el tiempo después los cambios que necesitamos hacer, entender qué somos realmente, qué nos va a hacer bien realmente y en base a eso trabajar en hacer ese recorrido. Pero tenemos que primero identificarlo y primero ir reparando ese daño emocional que muchos hemos entendido y que cada vez más investigación asocia, sobre todo Sí. en el uso de adicciones, que no hace falta que sean adicciones a drogas, pueden ser adicciones a los hidratos de carbono, a las gaseosas, a los videojuegos, etcétera, con traumas o dificultades emocionales no resueltas. Cierto, cierto. O sea, es claramente lo que tú planteas, el trabajo de autoobservación es muy importante para salir de esa programación que estamos. No sé si viste la película Matrix un poco, Sí, donde, donde ahí se ve que por supuesto. funcionamos como sonámbulos muchas veces, ¿no? A ver, yo creo que hay una correlación muy importante en lo que vos estás diciendo, Eduardo, que es en entender que si nosotros podemos observar desde afuera sin juzgar lo que está sucediendo, si pudiésemos hacer una observación lo más objetiva posible de nuestra propia conducta, entendemos en la gran mayoría de las circunstancias que estamos actuando donde hay una diferenciación, hay dos entidades, si querés, en nosotros, la que trata de hacer el bien y la que trata de hacer el mal porque está triste, porque está frustrada. Nunca es mala intención, nunca atribuimos mala intención, sino estupidez a nuestra parte negativa desde el punto de vista de salud. Y creo que es muy interesante porque vos hablabas antes de todo lo que tiene que ver con la salud mental y cómo eso también tiene un impacto en la energía y en nuestras decisiones. Y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que ese 20 o 10% de nuestra área negativa es la que hace el 80% del daño. Y esa observación, entender esa observación y tratar de evitar muchas veces a nivel conductual que este área negativa de nuestra conciencia, de nuestro aspecto emocional, se haga cargo y tome las riendas de nuestra vida, es central y nos ahorra la enorme mayoría del daño que le podemos estar haciendo a nuestra salud,
Más allá del hecho de que vamos a tener que tener o desarrollar las herramientas para estar sanos por nosotros mismos, porque acá la parte difícil que todos tenemos que aceptar, más allá de todas las metáforas que podamos aplicar, desde Matrix a cualquier otro parámetro que quieras traer Claro, como explicación, es que nadie viene a salvarnos. Es que si así es. vos estás encerrado en ese caso, vas a tener que salvarte a vos mismo. No hay un Morfeo que te venga a buscar, ayudarte, y que es una de las razones por las cuales nosotros a la inteligencia artificial que hicimos le pusimos Morfeo. Pero la idea puntual que vos tenés que entender acá es que mientras más herramientas tengas, más importante va a ser para vos poder encontrar esta solución y vas a tener más facilidad para acceder a ella. Pero que en última instancia somos responsables y nadie nos viene a tocar la puerta para sacarnos de la Matrix. Sin duda, toda la razón. Y en lo práctico tú hablas, por ejemplo, la alimentación es lo que más fácilmente podemos cambiar. Y después está el ejercicio, que la gente subestima el potencial que tiene justificándose no mover lo suficiente, no moverse lo suficiente por estrés, por trabajo o por lo que sea. ¿Cuál es la importancia de esos puntos que tú planteas? Mira, yo creo que hay tres elementos claves en esto. Uno es ser objetivo con respecto a la información. Acá hay impactos a nivel de objetividad con respecto a alimentación, hay impactos con respecto a ejercicio y hay impactos con respecto al sueño, por ejemplo. Son Mm. dos pilares de nuestra salud que sabemos que construyen nuestra salud, nuestra longevidad, etc. Entonces, desde un punto de vista de alimentación, hay algo muy importante en lo que vos estás mencionando, que es que une, por un lado, las bases de la alimentación con el peligro de las redes sociales. Y es el siguiente, que es la información, no importa si es información sobre alimentación o sobre ejercicio o sobre otra área, o es correcta o es incorrecta. No importa quién te la diga. La información, desde un punto de vista de salud, puede ser personalizable. Puede ser que a una persona no le venga bien una cosa que en general suele ser positiva. Pero la información es incorrecta o incorrecta. Entonces, es muy fácil en redes sociales caer en la tendencia de que porque algo es popular sea correcto, sin embargo, eso es una falacia argumentativa, y es muy importante protegerse de esos malos mecanismos de pensamiento y malos mecanismos de adopción de reglas que no necesariamente nos van a hacer estar más sanos. Y sorprendentemente, cuando vamos a investigar con lo que funciona desde un punto de vista de longevidad, de bienestar, de prevención de enfermedades, redescubrimos la rueda, básicamente, y redescubrimos el fuego porque volvemos a lo mismo. Tratamos de investigar, se pone de moda la dieta keto, se investigan las dietas keto, se ponen de moda las dietas paleo, se investigan las dietas paleo. Pero siempre terminamos volviendo a un concepto que llamamos dieta mediterránea, con un par de cambios más en términos de alimentación. Obviamente hemos aprendido cosas nuevas, pero nos damos cuenta de que ser objetivo con respecto a la información y quedarte en el punto medio y no ser sensacionalista, que es algo que nos lleva a hacer las redes sociales naturalmente porque es como funcionan, como captan nuestra atención, es muy importante desde un punto de vista del entendimiento y de la prevención de enfermedades a largo plazo. Eso con respecto a la alimentación y con respecto al ejercicio, hay un elemento que es central, que tiene que ver con cómo la evolución de nuestro trabajo nos ha llevado a ser cada vez más sedentarios. Sin embargo, eso es lo que nosotros llamamos desajuste evolutivo, porque nosotros seguimos necesitando el movimiento, seguimos necesitando este efecto de dínamo donde nosotros nos movemos para poder producir energía y sin embargo lo hacemos cada vez menos. Entonces hay un impacto, hay algo que yo llamo la estimulación mínima, que en ejercicio normalmente se llama volumen efectivo mínimo para desarrollar el músculo, pero acá vale para todo lo que tiene que ver con el movimiento, es cuánto es el volumen de ejercicio mínimo que va a hacer que nosotros podamos mantener un poco nuestra salud. Y acá lo que sabemos es que hay dos elementos que son cruciales. Uno tiene que ver con movernos lo suficiente y caminar lo suficiente, hacer ejercicio aeróbico lo suficiente, afectando a la capacidad del uso de oxígeno, es algo que nosotros llamamos VO2 max, porque es como lo medimos, pero es básicamente cómo tu cuerpo usa el oxígeno para poder producir energía y mantenerte sano por más años. Quien tiene más VO2 max vive más, básicamente, o tiene menos riesgo de muerte. Y otro es el tiempo de inactividad. ¿Cuánto porcentaje de nuestro día pasamos sentados? Y la gente se miente a sí misma, Edgardo, de una Mm. manera muy comprensible, pero negativa desde un punto de vista de salud, porque dicen, yo paso 8 horas sentado porque trabajo delante de una computadora. Y no es verdad, porque en general estamos sentados en el medio de transporte que en el que vamos al trabajo, si podemos sentarnos, estamos sentados en el trabajo, estamos sentados en el desayuno, estamos sentados en el almuerzo, estamos sentados en la cena, estamos sentados en el sillón, si vemos algo en Netflix o en la televisión o en la computadora luego, y terminamos acumulando una cantidad de horas de inactividad brutal
brutal. Por eso uno de los elementos graciosos que más aumenta nuestra expectativa de vida es tener mascotas que nos obliguen a salir de la casa. Parece una tontería, pero ese elemento nos obliga a reducir la cantidad de inactividad y a hacer pequeños breaks obligatorios donde por lo menos 1000 metros, 500 metros vamos a caminar, vamos a movernos. Y si nosotros hiciésemos eso cada hora, no importa si estás en tu trabajo, en una oficina, porque hacer esa interrupción y hacer 500 metros caminando una vez por hora aumenta tu productividad, con lo cual desde un punto de vista laboral hasta tiene sentido que sea obligatorio, si querés, no solo saludable desde un punto de vista de salud cardiovascular. Pero hoy sabemos que el impacto es negativo si estamos sentados muchas horas, sabemos que eso aumenta nuestro riesgo cardiovascular. A partir de ahí se pusieron de moda escritorios, por ejemplo, que podemos modificar para trabajar parados. Y estar parado quieto también es tan problemático como estar sentado quieto, entonces tampoco es la solución. Realmente estamos hechos para movernos y no lo hacemos. Esa es mi recomendación más básica con respecto a la longevidad y ejercicio. Buenísimo, buenísimo. Tú también planteas que la idea en términos de la alimentación es pensar en una alimentación que nos mantenga jóvenes por más tiempo y no tener que estar preocupándonos por hacernos cirugías estéticas en 20 años. Y también se trata de entender cómo podemos mejorar la flora bacteriana para que produzca neurotransmisores que nos hagan sentirnos más felices. Así de simple. Vos sabés, Edgar, que con lo que vos decís, sobre todo con microbiota, cada vez sabemos más información. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar microbiota, prácticamente la información que existía era un décimo de la que hay hoy en día, sinceramente, y era mucho más difícil de encontrar. Y lo que vamos descubriendo, lo que vamos viendo todos los que estamos investigando este tema y vamos consumiendo el contenido más novedoso que existe de estudios al respecto, es que cada vez existen más conexiones entre la microbiota y el resto de nuestro organismo. Hace unos años se empezó a hablar del eje intestino-cerebro, de este segundo cerebro y cómo la microbiota influía tu estado de ánimo porque te ayudaba a producir serotonina, entonces te ayudaba a mantener un buen estado de ánimo y estar relajado. Muchos mecanismos así. Hoy hemos descubierto y hemos entendido que esa microbiota también se conecta con tus huesos, con tus músculos, con tu grasa, con tus riñones y el funcionamiento del riñón, con tu hígado y te ayuda a bajar el colesterol. Entonces, hay nueve ejes, no es solamente el de intestino-cerebro que tenemos, son 9 ejes diferentes, por lo menos descubiertos hasta ahora, que tienen un impacto brutal, porque no solamente nos hacen vivir más sanos y prevenir enfermedades, sino que nos mantienen más jóvenes. Y esto lo vemos constantemente en experimentos donde a un ratón más viejo se le traslada la flora de un ratón más joven por trasplante de materia fecal, y vemos que ese ratón expresa muchas cosas relacionadas con el rejuvenecimiento y frena su envejecimiento de una manera muy importante. No todo es trasladable a humanos, no es que todo lo que descubrimos en ratones es Claro. necesariamente aplicable en seres humanos, pero nos muestra cómo la disbiosis, la alteración de nuestra microbiota, es uno de los mecanismos más importantes y más complejos que tenemos del envejecimiento. Y si la mantenemos en equilibrio, podemos frenar ese mecanismo. Con lo cual, la Sí, alimentación correcta para eso es esencial. sin duda. Bueno, también algo ya lo dijiste, pero diferencias lo que es anti-age con la longevidad, ¿no? Tú dices, si se Mira, observa más el concepto de anti-age, que es erróneo, porque no se puede frenar el envejecimiento, sino más bien envejecer bien. Eh, hay, Longevidad es otra cosa, hay- se puede ir más empujando la aparición de enfermedades crónicas, lo que decías antes, se puede atrasar, ¿no? El tema de la enfermedad. hay algo muy interesante en lo que estás mencionando de esta diferenciación entre anti-age o terapias más de rejuvenecimiento y la longevidad puntualmente, de lo que es la siguiente, que es mucha gente se inclina por todo lo que tiene que ver con el envejecimiento desde un lugar estético. No está mal, porque toda causa para cuidarte a vos mismo es una buena causa, no importa qué motivo tenga ulterior, pero lo interesante de esto es que muchas terapias de rejuvenecimiento implican que vos generes nuevas células. Esta es una explicación muy simple de entender para la gente, sobre todo desde un punto de vista estético. Supongamos que yo quiero rejuvenecer mi piel y voy a hacer terapias de rejuvenecimiento que aceleran que yo produzca células nuevas. Esas células tienen que ser producidas por alguien. Ese alguien son mis células madre. Si yo acelero este mecanismo porque quiero tener la piel más linda y abuso de este mecanismo de rejuvenecimiento que es cada vez más común, voy vaciando mis reservas de células madre porque se van agotando porque van produciendo células nuevas. Entonces, es un gran ejemplo de cómo muchas cosas que hacemos en medicina son
pan para hoy, hambre para mañana, porque implican hoy frenar desde un punto de vista estético ciertos aspectos relacionados con el envejecimiento y luego a largo plazo tener un envejecimiento acelerado porque yo vacié mi reservorio de células madre. ¿Cuál es la Mm. conducta? ¿Cuál es el mecanismo que sí podemos aplicar y que es mi consejo para llevarse acá? Es que si nos dedicamos a frenar los mecanismos de envejecimiento todo lo que podemos, logramos las dos cosas. Preservamos desde un punto de vista estético, si nos interesa la parte estética, que no hay ningún problema si es. Y por otro lado, preservamos nuestra salud fisiológica, nuestra salud celular, nuestra cantidad de células madre y todo, y podemos no solamente aparentar ser más jóvenes, sino estar más sanos y que nuestro riesgo de enfermedades, que es el que llamamos edad biológica, quede en equilibrio, que se vea disminuido. Vos sabés, Edgardo, que mucha gente mide la edad biológica y no entiende muy bien para qué la mide. Dice, ¿qué es esto de la edad biológica? ¿Qué diferencia tiene con la edad que dice mi pasaporte, que dice mi documento? Bueno, la edad cronológica es la que nosotros tenemos, la edad biológica es la que tiene mi cuerpo, pero algunas partes de tu cuerpo pueden haber envejecido más que otras. Por ahí fuiste alguien que hizo surf toda su vida, no se cuidó de la piel y envejeció más la piel, pero fisiológicamente comió siempre espectacular, hizo siempre ejercicio. Entonces, no todas las edades de nuestras distintas partes del cuerpo coinciden y nos hablan de nuestro riesgo de enfermedades. Quien tiene una edad biológica más elevada tiene más riesgo de enfermedades. Quien tiene una edad biológica más baja tiene menos riesgo de enfermedades. Por ende, bajarla siempre es una buena idea. Excelente. Bueno, también hablas mucho, que está relacionado al tema de cómo la sociedad ve a la vejez como algo negativo, que quiere ser evitada. Es importante darle a la vejez el valor agregado de sapiencia que tiene. Esta carrera por escapar a la muerte es delirante, también un tema que hoy día cada vez se habla más. Pasar un porcentaje de tu vida viviendo, sobreviviendo para no llegar a la muerte, lo importante es preocuparnos por la longevidad, por una cuestión, bueno, lo que hablábamos de costos, salud, etcétera. Qué importante lo que plantea esa carrera por escapar de la muerte, si es algo inevitable, es decir, preocupémonos de vivir mejor, ¿no? Obviamente que sí, y obviamente que también necesitamos reconceptualizar lo que significa la vejez y el envejecimiento. Preocuparse por envejecer lo mejor posible no significa odiar el envejecimiento como proceso. El envejecimiento y la entropía existen, son un deterioro de nuestro organismo, como existe en todos los demás organismos, y va a Claro. existir siempre, pero eso no significa que nosotros no podamos vivir la enorme mayoría de nuestra vida con una muy, muy buena calidad de vida y sin síntomas, que es lo que estamos buscando en estas circunstancias, y a su vez reconceptualizar lo que significa la vejez, en vez de esconderla, que normalmente primero nos permite ser más transparentes, segundo nos permite medir más cosas y por ende tener la oportunidad para mejorar más cosas, y en tercer lugar, los países que permiten una mejor expectativa de vida y mayor expectativa de salud en esos últimos años de su vida, tienen una filosofía muy diferente con respecto a la vejez y no la esconden y en general las familias están todas juntas, entonces eso permite más cuidado de la persona que está en su tercera edad o en los últimos años de su vida. Son todas cosas que impactan en la calidad de vida de una manera muy, muy, muy importante y se suelen subestimar. De todas maneras, sí. Y lo que hablamos antes también, el aprender a conectarse con nosotros y con la naturaleza, ¿no? Que a veces estamos tan, digamos, alejados de la naturaleza. Mira, hay un aspecto que es muy interesante de la conexión con la naturaleza, que es, no sé si leíste algo de la resonancia Schumann y de cómo existe cierta cantidad de milivoltaje negativo en general, pero lo que vemos es que ese mismo aspecto que parecía más alternativo hace 20 años atrás, hoy lo entendemos desde un punto de vista donde la producción de energía en nuestras células necesita un voltaje negativo, necesita un aspecto negativo de milivoltios, y eso va haciendo que nosotros tengamos más ATP, más energía para poder reparar nuestro organismo, para poder tener más, eh, evitar algo que se llama disfunción mitocondrial, que es uno de los mecanismos de envejecimiento que nos baja la energía y que también nos altera los síntomas de salud mental. Y uno de los elementos más comunes o más interesantes desde un punto de vista de cómo la naturaleza impacta sobre eso es, por un lado, la luz infrarroja y la radiación la luz infrarroja per se, que normalmente sentimos o tenemos estando afuera, que tiene una capacidad de aumentar esa actividad mitocondrial y de aumentar la energía y ese milivoltaje negativo que nosotros tenemos.
Y el otro es el grounding, que obviamente seguramente la gente que te sigue ya conoce, que tiene que ver con Eh, que si bien no deja de ser algo alternativo, el grounding nos ha mostrado varios estudios donde vemos que las personas que hacen grounding, que están conectadas con la Tierra, reducen muchas veces marcadores inflamatorios, reducen el daño que están teniendo en su organismo. Y esto impacta sobre un mecanismo de envejecimiento que en inglés se llama inflammaging, que es básicamente la unión de cómo la inflamación crónica nos genera más envejecimiento, pero cada vez tenemos más evidencia de estas cosas, entonces ya no las vemos de la misma manera que las veíamos hace 20 años. Y eso es interesante porque nos van dando herramientas gratuitas para frenar nuestro propio envejecimiento. sí, es cierto. Hay que caminar a pie pelado en la playa, en la arena, en el pasto, en todos lados, cien ¿no por es cierto? ciento. 100%. ¿Cómo podemos, para ir terminando, ¿no? Hay muchísima información que tú entregas, pero ¿cómo podemos eliminar, por ejemplo, que ya está hablando de eso de manera natural, los metales pesados y las toxinas que vamos acumulando en el cuerpo? Bien, es importante entender dos cosas. Es importante entender, por un lado, que tenemos dos grandes familias de tóxicos que estamos acumulando en nuestro organismo hoy más que nunca, que son los microplásticos y los metales pesados. Hay otro grupo químico un poco más amplio que a veces incluyen algunos microplásticos, que son los disruptores endocrinos, que son cada vez más un problema también. Pero el concepto, la estrategia para la eliminación de estos tres grupos es el mismo, que es nosotros tenemos vías a través de las cuales pueden llegar estas sustancias dañinas para nosotros. Pueden llegar a través del aire, pueden llegar a través del agua, pueden llegar a través de la comida que comemos o pueden llegar a través de los productos que utilizamos. Esas son las cuatro grandes categorías de las cuales nos permiten la llegada de algunas sustancias tóxicas. En el caso de metales pesados, el aire no es tan relevante, pero las demás sí. Entonces, a nivel del aire, lo primero que podemos hacer es usar filtros o tratar de ventilar lo máximo posible. Si no puedes conseguir ningún filtro de aire que filtre las moléculas, nosotros tenemos dos categorías grandes de moléculas que son importantes, que son las moléculas de 10 micrones y las moléculas de menos de 2,5 micrones. Eh, Eso importa por una cuestión de nuestra filtración a nivel respiratorio, o sea, hay moléculas que van a entrar directamente al torrente sanguíneo y son dañinas para nosotros. Entonces, tener algún tipo de filtro de esto es algo muy interesante. En segundo lugar, como herramienta gratuita para todo el mundo, existen hoy, de la misma manera que vos tenés aplicaciones que te dicen el clima en tu teléfono celular, existen aplicaciones que te hablan de la calidad del aire y registran la calidad del aire con un parámetro que se llama ICA y nos determina cuándo tenemos que usar filtros, cuándo es conveniente salir afuera y pasear. A la vez podemos medir, por ejemplo, algo que es muy importante si estamos mucho tiempo adentro, que es la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en el aire, que es cuando vamos acumulando dióxido de carbono, tenemos que ventilar y es la típica situación donde vos tenés una reunión con varias personas en una misma habitación y el aire se volvió pesado porque ya llevan media hora o 40 minutos muchas personas respirando en ese mismo lugar, cae la cantidad de oxígeno que tenemos disponible y aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Eso no es bueno para nosotros, entonces es importante ventilar en esas circunstancias. Para el que no quiere gastar nada en este tipo de mecanismos, es importante recordar que también existen plantas como, hay una que se llama araña, si no me equivoco, lengua de suegra, son todas plantas populares para filtrar el aire y mejorar mucho la calidad del aire en interiores, sobre todo. Eso es con respecto a la calidad del aire. Con respecto a la calidad del agua, entran a nuestro organismo disruptores endocrinos, microplásticos y metales pesados como el aluminio a través del agua que nosotros estamos incorporando. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es usar sistemas de filtración que nos permitan evitarlo. La gente te puede decir, bueno, pero ¿por qué no compro agua? Porque el agua en general viene embotellada, y eso significa que tiene, por ejemplo, plásticos como el PVA. Hoy mucho producto industrializado dice libre de PVA, pero tiene otras moléculas similares como el PBS, que prácticamente hacen lo mismo en nuestro cuerpo, pero que todavía no tienen la evidencia de que son tan dañinas. Entonces la industria las usa, va buscando el reemplazo más rápido del que vos podés encontrar el impacto negativo. Entonces yo recomiendo el filtro, yo en casa uso un tipo de filtro que se llama osmosis inversa, que tiene una contra importante, que es que filtra tanto que saca minerales del agua. Entonces siempre requiere, cuando usamos osmosis inversa, requiere una etapa de remineralización posterior. Eso te diría con el agua. Y luego, con respecto a la comida, vos nombrabas los metales pesados, el metal pesado que más solemos incorporar a través de la comida suele ser el mercurio, en forma de todos los alimentos que vienen del mar de gran tamaño. La manera de evitarlo, si comes pescado, es comer pescados más pequeños,
como se va acumulando a medida que subimos en la cadena alimenticia, los peces más grandes acumulan más mercurio que los peces más pequeños. Y como es muy bueno, como tiene mucha afinidad el mercurio por los tejidos grasos, en los pescados más grasos está en más cantidad. Por ende, los pescados grasos son necesarios porque nos brindan omega 3, pero podemos consumirlos de menor tamaño, anchoas, sardinas, bacalao, etcétera, que no tienen el mismo riesgo de consumo de metales pesados que lo que tendría, por ejemplo, un atún, un pez espada o un tiburón. Eso por un lado. Luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con verduras es ideal que sea de verduras orgánicas por una cuestión de los pesticidas que estamos incorporando que funcionan como disruptores endocrinos. Si no, lamentablemente, muchas veces las napas con las cuales se utiliza el agua para regar, tanto si son verduras orgánicas como no orgánicas, ya tienen algo de aluminio, con lo cual no le vamos a escapar al 100% de los metales pesados. Una vez en la vida está bien medirlos en sangre para entender si estamos acumulando altas cantidades. Y Edgardo, una fuente importante de metales pesados que la gente no tiene en cuenta, importante no por la cantidad sino por la frecuencia, es el consumo de cápsulas de café, que o usan plásticos encima expuestos a agua a altas temperaturas, que es una mala idea, o usan aluminio. Con lo cual, en ambas circunstancias es negativo el uso de cápsulas de café. Yo no lo recomiendo para nada. No pasa nada si cada tanto las usas, pero bueno, al menos monitorea una vez cada un par de años los valores de aluminio que uno tiene. Y después, por el otro lado, los productos que nosotros podemos incorporar, que no es tan probable que traigan metales pesados, pero sí es probable que nosotros tengamos disruptores endócrinos. Y es muy difícil para la gente, para el público común, entender qué producto trae qué disruptor. Entonces, lo que nosotros hicimos con el equipo, que todavía no está disponible, pero por ahí para la época del festival ya esté disponible, es un sistema que escanea los ingredientes del producto, de un protector solar, de una crema hidratante, de lo que fuere, y busca o coteja con una base de datos de disruptores endocrinos para decirte si trae o no trae un disruptor, para que vos no tengas que saber si la oxibenzofenona es un disruptor endocrino o no. Pero obviamente recomiendo evitar los productos que traen de belleza, que traen disruptores endocrinos, que lamentablemente en el caso de los de belleza son la mayoría. Muchas gracias por la respuesta. Eh, Por favor. bueno, a todas las amigas, amigos, les informo que ya estamos trabajando en la octava versión de MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma, un festival que reúne casi 90, 100 expositores de Chile y de otros países, incluidos aquí al doctor La Rosa, que está súper invitado, uno de nuestros invitados más importantes. Es un festival que aporta mucha información en lo que son las ciencias del bienestar para la mente, para el cuerpo, para el alma, tal como dice el nombre. Y bueno, vamos a tener el orgullo y la alegría de tener a Sebastián con nosotros y Sebastián va a dar un taller, que el taller se llama Viviendo más y mejor, las claves para la longevidad. Si quieres, nos puedes contar un poquito, bueno, y desde ya tienes las puertas abiertas en Chile. Yo sé que hay muchos chilenos que te quieren, así que bienvenido a MSA Festival. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Siempre me encanta la oportunidad de poder hacer un evento en vivo. Me parece que lo que sé, la energía y la posibilidad de cambio que se da en un evento en vivo, donde todas las personas están alineadas con un mismo objetivo, yo no la vi en ningún otro lado, Ricardo. Por eso siempre me encanta esa oportunidad. Y la oportunidad de dar un taller, es lo interesante porque uno no se lleva lo mismo de una conferencia de una hora que de un taller de varias horas con herramientas prácticas. Y siempre el intento o el objetivo en los talleres de longevidad tiene que ver con enfocarse en las áreas que podemos mejorar y sobre todo en entender cuál tiene más sentido. Porque yo soy una persona muy realista y entiendo que voy a darte una infinidad de herramientas que por ahí uno tiene el tiempo limitado, que tiene que cuidar a los hijos, que tiene que trabajar, que tiene un recurso limitado, etcétera. Entonces, afrontamos todas esas limitaciones, por un lado, para entender cómo bypasearlas y poder hacer los cambios que necesitamos hacer por un lado, pero por el otro lado, el score o el nivel de parámetros que nos ayuda a entender qué herramientas valen más. Algo que es muy interesante que yo siempre hablo en los talleres, que es cuáles son las cosas que valen más puntos, que van a contribuir más a nuestra longevidad. Para que si tienes que elegir una sola, elijas la que es más práctica o elijas la que es más fácil de sostener para vos. Tanto si son cosas específicas de longevidad, son cosas de suplementación, si son cosas de alimentación, si son cosas de ejercicio, todas estas las vamos a ver. Y yo me manejo mucho, Edgardo, con score o cuestionarios o sistemas de evaluación
para que la gente entienda, para que vos entiendas que estás viendo esto, qué herramienta o qué impacto va a tener una mayor, qué mecanismo va a tener un mayor impacto en tu longevidad, en tu expectativa de vida, porque todos somos personas diferentes y no a todos nos va a servir hacer lo mismo. Entonces, por un lado se llevan las herramientas prácticas de longevidad, pero por el otro entienden qué necesitan hacer ellos como persona individual y qué va a tener mayor resultado en ese caso. Perfecto. Bueno, recuerdo que esto es el 22, 23 y 24 de agosto en el recinto Metropolitan Santiago, que es el mejor recinto que tenemos en Chile, que es digno para un encuentro de conciencia, salud y bienestar. Y bueno, Sebastián también va a estar el día viernes 22, el día inaugural, dando una conferencia que en principio se llama Resetea tu cerebro y haz los cambios difíciles. Cuéntanos un poquito, Sebastián, qué podemos encontrar en esa conferencia. Mira, con Edgardo estuvimos hablando mucho sobre el momento, sobre cuándo hacer la conferencia, sobre cuándo hacer el taller, y decidimos hacer la conferencia primero por una razón obvia, que es tanto Edgardo como yo reconocemos las dificultades enormes que implica hacer los cambios que tenemos que hacer para mejorar nuestra calidad de vida, y no sos la única persona que tiene dificultades para aplicar todas las cosas que sabe que debería aplicar. Yo también las tengo, probablemente Edgardo también las tiene, entonces esa conferencia parte un poco de entender cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras dificultades con las tomas de decisiones, con las conductas, con cómo eso altera nuestro estado emocional y porque alteró nuestro estado emocional negativamente tomamos malas decisiones de salud que nos generan un círculo vicioso, cómo romper ese círculo vicioso para poder empezar a aplicar las cosas y a propósito ponemos el taller luego de esa conferencia para que vos tengas primero las herramientas para poder llevar todo esto a la práctica, para poder transformar esta idea de los cambios que vos sabés que tenés que hacer en realidad y después el plan personalizado de la longevidad, la idea de que vos puedas aplicar esos consejos para que mejores la calidad de vida. Perfecto, sí, el taller es el día sábado 23 de agosto y la conferencia el 22 que tenemos, lo vamos a tener en la inauguración. Excelente, excelente. Bueno, este programa se llama Conversando en Positivo. Para cerrarlo, ciérralo con algún mensaje positivo para todas nuestras amigas, amigos, nuestra gran comunidad que te sigue. Es muy importante que ustedes sepan que el futuro desde un punto de vista de salud, por más mal que estén viendo información del mundo, por más poco optimistas y pesimistas que estén y todo, es muy importante que sepan que toda la evidencia desde un punto de vista de salud y de bienestar es positiva, con lo cual vivir más y tratar de posponer la aparición de enfermedades para estar más sano, para pasarla mejor y para ver qué nos depara el futuro en términos de salud, tiene sentido. Y tiene sentido y es muy positivo, con lo cual es un gran parámetro, es un gran motivador como para decir, hagamos el esfuerzo de estar más sanos y de vivir un poco más. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones bien sinceras por todo lo que realizas, por tanta inspiración que le das a muchas personas que a veces se encuentran muy, muy afligidas y encuentran en ti esperanza y soluciones también. Y bueno, nos veremos en Muchas, Chile. muchas gracias, Edgar, por la invitación. Nos vemos en Chile, nos vemos para la conferencia, para el taller, para todo. Y siempre está bueno tener la oportunidad de difundir y de llevar herramientas un poco más. Un saludo Muchas, para muchas. todos. Sí, un saludo para todos, amigas, amigas, y muchas gracias también por estar presente.